Segunda de Samuel capítulo 11, verso 1 al 5, y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice su palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermanos, en esta noche yo quiero hablarles del pecado de David, o diríamos también el pecado de David y Betsabé, porque allí los dos pecaron, no solamente David. Dice los versículos que leíamos, dice que David había enviado su ejército al campo de batalla. Regularmente en aquel tiempo el rey nunca se quedaba, él siempre iba con su ejército. Pero en esta ocasión David se quedó en Jerusalén, lo cual se puede considerar como algo incorrecto. No sé si todos estén de acuerdo conmigo en esto, porque realmente el líder nunca se debe quedar. El líder siempre tiene que estar adelante. El líder tiene la responsabilidad de dar el ejemplo. Es decir, también que el líder o los líderes tenemos que marcar la diferencia. Alabado el que vive. Por el caso, es decir, en la familia, podemos referirnos al padre, es decir, el padre de familia, como la cabeza del hogar. O sea, el hombre, el esposo, la cabeza del hogar. Regularmente, todos en su mayoría sabemos que nuestros hijos regularmente quieren imitar a sus padres, quieren ser como sus padres, o muchas veces quieren hacer lo mismo que sus padres hacen. Por eso estamos llamados a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Bendito el Señor. Es por eso que el líder siempre tiene que estar en el campo de batalla. Siempre tiene que estar al pie de la bandera. Ahora bien, cabe destacar también que el líder
también se equivoca. El padre o el esposo también comete errores. Entonces, hoy el Señor nos dice en esta hora que si nos equivocamos, no tengamos miedo a pedir perdón incluso a nuestros hijos, porque como padres también fallamos muchas veces, pues somos seres humanos y por lo tanto somos imperfectos, porque el único perfecto es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Bendito el Señor. Aleluya. Decíamos que David se quedó en la casa mientras el ejército se fue al campo de la batalla. Pero una tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba sobre la azotea de la casa real. Y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Y dice su palabra de Dios, que era muy hermosa, de buen parecer, pues. Quizá tal vez muchos se preguntan, pero ¿y eso qué? ¿Qué tiene de malo? ¿O cuál fue el error que cometió David? Amada iglesia, cuando David miró hacia la casa del vecino, a partir de allí, David empezó a codiciar. Es decir, David empezó, amada iglesia, a sentirse provocado. Una situación muy difícil. Pero quiero decirles que en esta noche el Señor te dice: no mires a lo que tu vecino tiene. No codicies lo que tienen tus hermanos o tus hermanas. No mires la mujer de tu hermano para codiciarla. Agradece a Dios, o agradezcamos a Dios, mejor dicho, por lo que Él nos ha dado. Bendito el Señor, gloria a su nombre. Aleluya. Amada iglesia, hoy en día hay personas infelices porque en lugar de ver y apreciar lo que tienen en su casa, están viendo por otros lados donde no les compete. Están mirando y codiciando lo que otros tienen y a lo mejor están queriendo tenerlo también. Es por ello, digo yo, no son felices. Muchas veces se sienten miserables. Pues David vio a la esposa de Urías bañándose al aire libre. A lo mejor ella pudo haberse bañado dentro de su casa, pero la palabra de Dios nos dice que estaba bañándose, es decir, en el patio, fuera de la casa. Y David, por andar observando allá a la casa del vecino, pudo verla en esa situación. Hay una situación que tenemos que ver o que tener muy en claro, y es que muchas veces o casi siempre el hombre se estimula por lo que ve. Saben que estos ojos lo ven todo. Y como dicen, con estos ojos literales podemos ver lo que está aquí por
sobre nuestras narices, ¿verdad? Lo que está al alcance. Pero Dios ve algo más allá de eso. Él conoce nuestros pensamientos y dice su palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Él es el que escudriña nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, bendito el Señor. Mateo 5, 27 y 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es por ello que la palabra de Dios nos enseña también en Primera de Timoteo, capítulo 28, verso 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esto va principalmente para la mujer cristiana, la mujer que dice profesar la fe, la mujer que ya le sirve al Señor. Porque en su mayoría, mientras, así que si hay amistades o amistades que me escuchan, no se sienta mal si aún en la actualidad usted usa pantalones y todo ello, lo entendemos. Pero la mujer, la hija de Dios, llamada hija de Dios, sabe que tiene que vestirse con pudor y modestia. Bendito el Señor. De tal manera que no sean o sirvan de piedra de tropiezo para los hermanos y para las demás personas, o los de, ¿verdad? Es muy importante ello. Pero David codició la mujer de Urías y él lo hizo conscientemente. ¿Saben por qué? Porque él incluso primero preguntó: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron: es la mujer o la esposa de Urías Eteo. Por lo tanto, esa era razón suficiente para que David diera marcha atrás. Mas sin embargo no lo hizo. Recordemos que David estaba investido de poder. Y muchas veces el poder es peligroso, porque el poder puede ser usado para construir, pero también puede ser usado para destruir. Y no por eso quiero que ustedes vayan a tener miedo a empoderarse. Si Dios le da poder, unción y autoridad para servirle a Él y en lo espiritual, Dios nos ha dado a nosotros, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bendito el Señor, aleluya. Entonces no le tenga miedo al poder o a asumir responsabilidades, ya que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Pues a David Dios le había confiado el poder, le había dado poder, le había dado autoridad para que pudiese construir la nación de Israel. Pero él abusó y también la usó para satisfacer sus deseos pecaminosos. Mandó a llamar a la esposa de Urías. Pues claro, imagínense, me imagino yo, ella pensó, haber dicho: ¿cómo no voy a ir? Si es el rey quien me manda a llamar. Él tenía autoridad.
Si el rey la mandaba a llamar, ella no lo pensó dos veces y se fue a donde él. En los versículos que leíamos, el verso 4 dice, aleluya, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Es decir, hasta ahí, aparentemente, bueno, una realidad, David seguía siendo el rey. David seguía siendo el dulce cantor de Israel. David seguía siendo el que tocaba el arpa. Bendito el Señor. Hasta ahí David está seguro que nadie más lo sabía. Pero David ya estaba tapando el pecado. Es decir, que David se equivocó tanto que pensó a lo mejor que quizá nunca iba a ser descubierto. Se le olvidó que Dios lo estaba viendo. Él ve todo lo que hacemos, porque tarde o temprano Dios tiene que revelar aquello que tiene que ser revelado, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. Gloria a su nombre. Así que cuando el pecado se consumó, David mandó la mujer a su casa. Pero poco tiempo después, esta mujer mandó un mensajero a informarle y a decirle a David: estoy encinta. Es decir, estaba embarazada. Allí se le fue el gozo a David. Algo tremendo. A David en ese momento se le movió el suelo allí donde estaba parado. Algo impactante. David se quedó sorprendido, se quedó confundido, desorientado, se puso triste. Y es más, ¿se imaginan la mujer cómo se sintió también? No fue fácil, ya que su esposo no estaba con ella. Él estaba allá en el campo de batalla. Pero mire la astucia de David. Entonces dice que David mandó llamar a Urías Heteo, y Urías volvió a la ciudad cumpliendo la orden del rey, trayendo noticias del campo de batalla. Pero por supuesto David le había llamado para que viniese, y pensó, bueno, al venir él se arregla, lo mando a su casa y que vaya a dormir con ella, y total, pues que crean que está embarazada de él. Pero el pecado siempre tiene que salir a la luz. Siempre tiene que salir a luz. Quiero que vaya conmigo ahí a los versos, capítulo 11, versos 8 al 11. Y dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido
de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Gloria a Dios. Todo esto él lo hacía para encubrir el pecado. Pero no le bastó. Aún David llegó más lejos. Y continuamos leyendo. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. La situación se estaba poniendo bastante difícil, muy complicada. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Una vez más digo, todo por encubrir su pecado. Qué triste es que te complazcas en hacer lo que te da la gana y no te importe el daño que estás haciendo a otros o a los demás. Pero ¿qué hizo Joab? Entonces Joab hizo lo que David le dijo. Luego de todo ello, le mandó el informe a David. Y cuando enviaron el informe, allí mismo le estaba haciendo saber que Urías había muerto en el campo de batalla. Es decir, misión cumplida. ¿Sabes una cosa? Aunque tapes el pecado, lo quieras camuflajear como quieras, jamás podrás callar o tapar la voz de tu conciencia que te dice que estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, bendito el Señor. Así que haga lo que haga, usted puede cantar, usted puede predicar, pero la voz de su conciencia o el Espíritu Santo está siempre allí diciéndole: arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu maldad, aleluya. Pero ¿saben? Yo glorifico a Dios porque cerca de David había un hombre llamado Natán, un profeta de Dios, un siervo de Dios. Saben, un profeta que no tenía miedo señalarle el pecado a quien fuera o a la gente, pues. Es por ello que en el capítulo 12 ahí dice, le llegó la visita a David. Podemos decirlo, llegó a visitar Dios a través de Natán. Y vamos a leer unos versículos ahí en el capítulo 12, ya que la palabra de Dios se interpreta por sí sola.
La palabra de Dios es la profecía más segura. Bendito el Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aleluya. Dios hablando a David en este momento dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Una situación bien difícil. Dios mismo a través de Natán estaba revelándole a este hombre el pecado. Claramente, él muy confundido y equivocado, como a veces es tan fácil señalar a otros y acusar a otros, y si es posible darles pena de muerte de un solo. Pero no se imaginaba que el castigo venía sobre él. Sobre él. El pecado estaba puesto al descubierto, porque no hay nada oculto que no sea revelado. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted o yo, sea quien sea, nos descuidamos, no echamos mano de la armadura de Dios, o sea, un siervo de Dios que no se congrega, que no ayuna, no ora, no vigila, está desarmado y es presa fácil para el enemigo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque Dios espera algo más de nosotros y nosotros lo podemos dar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande que Él mismo nos embiste de fuerza, de fortaleza, de poder, de autoridad. Pero tenemos que salir de la cáscara, tenemos que salir del cascarón, pues. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Vemos tantas situaciones que se dan, que quizá hoy en día el milagro que quizá, o podríamos llamarle un milagro, es que venga un pecador y se arrepienta y reciba a Cristo, se convierta a Él, le sirva a Él y permanezca en el camino y anhele llegar a la patria celestial.
Eso cuesta mucho, pero tampoco es imposible. Dios mismo nos ayuda. Pero nosotros, los que le conocemos, sabemos y necesitamos esforzarnos y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la palabra de Dios incomoda, porque cuando nos habla verdaderamente a nosotros sentimos como que nos cayó sal en la herida, limón en la herida, alcohol. No es fácil, pero en ese momento duele un poquito, pero sana. Sana, la palabra de Dios sana, es alimento para nuestros huesos. Y esta palabra tiene poder para cambiar y transformar vidas. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Este año renovemos votos con el Señor. Comprometámonos con Él, ya que hemos renacido para una esperanza viva. Pues pongámonos vivos entonces. Pongámonos vivos. No nos quedemos allá durmiendo, sino que vengamos y seamos partícipes de las actividades de la iglesia, para que después no diga: a mí no me toman en cuenta. Dios tiene cuenta de cada uno de nosotros. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él nos conoce. No tenemos que dar marcha atrás. Que no se nos olvide que tenemos una gran responsabilidad. Dios ha puesto en nosotros responsabilidades grandes. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida la responsabilidad que Dios ha puesto en ti y busca hacerlo mejor. Imagínatelo de esta manera. Quizás no para agradar al hombre, sino para agradar al que dio su vida en la cruz del Calvario, el que nos lavó con su preciosa sangre, el que murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, por todos nosotros. El llamado es para todos, un llamado grande de parte de Dios. Pero no quiero dejarlos con esto de que crean de que David verdaderamente Dios no le perdonó. ¿Saben seguidamente qué sucedió? Pues esta mujer estaba embarazada. Y ahí dio a luz. Se oye medio durito por ahí, aquel hijo producto del pecado. Y ese hijo murió. Y cuando murió el niño, allí mismo David y Betsabé reconocieron y entendieron, ahí como que renacieron de nuevo. Más, David se fue a refugiar a una cueva y allá escribió el Salmo 51, un precioso salmo. Y con esto voy a terminar. No quiero aburrirles, si se podría decir de esa manera. Salmo 51. Gloria a su nombre, Jesús. Y dice este precioso salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué lindo es el Señor. Dios escuchó cómo David reverenció a nuestro Dios y le pidió perdón. Es más, después David se unió con Betsabé y tuvieron un hijo, Salomón, el sabio Salomón. Salomón, el que escribió esos preciosos proverbios, el libro de proverbios. Y aún dice su palabra, David, un hombre con un corazón conforme al de Dios.